nuestra, nuestra manera de conducirnos ante ciertas situaciones. Pero ahora, en este capítulo 6, Cristo lo que va a tratar allí es la espiritualidad del reino de Dios, la espiritualidad del reino de Dios, aparte de lo que tiene que ver con la piedad, ¿ok? Con la espiritualidad de cada uno de los ciudadanos del reino de Dios, ¿ok? Por eso él va a tocar tres temas muy importantes que lo vamos a ir viendo, como es el tema de la limosna, el tema de la oración y el tema del ayuno, ¿ok? Tres temas importantes que se mencionan en este capítulo 6 y que es muy interesante, ¿no? Ahora fíjense, en este capítulo 6, las instrucciones de Jesús se dirigen más bien hacia la vida religiosa de la comunidad, ¿sí? A las expresiones de su relación con Dios. Esta instrucción se da en el contexto de las prácticas religiosas corrientes de los judíos. Por eso debemos tener muy presente que los destinatarios de este evangelio de Mateo son judíos, ¿okay? Por eso es que el autor, Mateo, toca muchos temas que ya los judíos conocían muy bien, pero que ahora con la venida de Cristo y con el establecimiento del reino de Dios por medio de Cristo, comienzan a ajustarse realmente lo que Dios espera y quiera con los valores y los principios de ese reino, ¿okay? Y por eso Cristo toca muchos temas que ya son conocidos para ellos, pero que por otro lado los están haciendo de una manera, la práctica de estos, diríamos, valores o principios, lo están haciendo de una manera legalista o religiosa o hipócrita, también como Cristo lo clasifica, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar viendo en este capítulo 6. La limosna, la oración y el ayuno y la actitud hacia la propiedad en relación con las demandas exclusivas de Dios son sobre su pueblo. O sea, Dios está buscando eso dentro del pueblo, ¿ok? Esas demandas de la limosna, de la oración y el ayuno, ¿no? La práctica de la piedad evangélica, podríamos decir, ¿ok? Que es la parte religiosa. Lo vemos en el capítulo 6, versículo 1 al 6, también versículo 18, 16 al 18, ¿no? Que habla sobre el ayuno. El versículo 1 del capítulo 6 sirve como introducción, ¿okay? A las instrucciones de Jesús en relación con tres prácticas religiosas. Es como la introducción de esos tres elementos, ¿no? Como mencioné anteriormente, la limosna, la oración, el ayuno. En cada uno de estas instrucciones se repiten tres elementos. Hay tres elementos que se repiten en estas tres instrucciones que Cristo da. La primera, una breve descripción de la piedad ostentosa practicada por los hipócritas. Y en esos hipócritas, por supuesto, están los fariseos, ¿okay? Entonces, la primera tendencia allí es que es una breve descripción de la piedad ostentosa practicada por los hipócritas. Lo segundo, una afirmación irónica del triunfo o recompensa de la piedad ostentosa practicada por los hipócritas. ¿Qué ocurría allí? Este tipo de personas buscaban como el favor o que los reconociera la gente por su vida supuestamente piadosa o religiosa, ¿eh? Y ellos querían era llamar la atención de la gente y que la gente dijera, wow, esta persona sí es piadosa, o esta persona sí es religiosa, o esta persona sí es espiritual, ¿eh? Que eran los fariseos, los hipócritas en aquellos tiempos de Jesús. Lo tercero, una descripción de la verdadera manera de practicar la piedad, ¿okay? Eso sería lo tercero que vamos a ir viendo durante este tiempo en este capítulo 6. Una descripción de la verdadera manera de practicar la piedad. Jesús no toca la práctica de la limosna, la oración y el ayuno como tales, ¿okay? Él no ataca. Él no ataca el dar la limosna o la oración, el ayuno, él no lo ataca como tal, ¿no? Sino su perversión en manos de los hipócritas. En ningún momento Jesús ataca esos tres elementos, esas prácticas, sino que va a atacar
es la perversa manipulación que usan los hipócritas en su tiempo en estos tres elementos. Por ahí es donde Jesús va a atacar, va a dar duro, ¿no? Y no quiere que ahora estos nuevos integrantes o participantes del reino de Dios se contagien, ¿ok? Y hagan lo mismo que hacen estos hipócritas. Por eso Cristo escribe aclarando cada uno de estos puntos sin atacarlos, ¿ok? Sino más bien le da el verdadero sentido para que todo aquel que decide caminar con Cristo y ser parte del reino de Dios entienda, comprenda cómo llevar de una manera sencilla estas prácticas, ¿ok? Y que sea de un corazón genuino, ¿ok? Un corazón entregado, un corazón comprometido. Cristo lo que hace es alertar a sus discípulos a no caer en la hipocresía de estos grupos religiosos, ¿no? De su tiempo, al practicar estos tres elementos de la piedad. Es decir, Cristo está diciendo, cuidado, cuidado si ustedes imitan, si ustedes repiten lo que este grupo de personas hacen diariamente y que supuestamente ellos están viviendo una vida de piedad, pero todo lo que buscan es llamar la atención de la gente que les rodea y que la gente pueda decir de ellos, wow, este sí es espiritual, este sí es religioso, este sí es piadoso, ¿no? Eso es lo que buscaban los hipócritas en aquellos tiempos. Vamos a ir con la lectura y después vamos a ir desglosando cada uno de los versículos. Versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Jesús y la limosna, dice allí, ¿no? En la Reina Valera del 60. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando vemos el primer versículo, Jesucristo dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. La palabra guardaos se trata de una advertencia seria frente a una alternativa incompatible con el estilo de vida que caracteriza el reino de Dios. ¿Okay? Vuelvo a repetir esta parte importante. La palabra guardaos se trata de una advertencia seria frente a una alternativa incompatible con el estilo de vida que caracteriza el reino de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús quiere marcar una diferencia en la vida de sus seguidores que sea totalmente contraria a lo que este grupo religioso, los fariseos, que son los hipócritas, están llevando en su vida, ¿no? Una vida de apariencia, supuestamente piadoso, supuestamente religioso, pero en el fondo ni ellos mismos practicaban lo que enseñaban. Interesante. Por eso es que Cristo les llama la atención tan fuerte a los fariseos, diciéndoles sepulcros blanqueados, ¿okay? Que por fuera se ven blanco, pero por dentro está putrefacto, ¿no? Porque ellos aparentaban una cosa de piedad, pero por dentro eran unos falsos. Por eso es que Cristo los llama hipócritas, ¿no? No cumplían lo que enseñaban primero ellos, sino ellos esperaban que los demás hicieran lo que ellos les enseñaban, sin ellos participar de eso y poner en práctica, ¿no? Ahora, cuando dice también el versículo, guardaos de hacer vuestra justicia, esta palabra justicia que se habla aquí es el conjunto de actos o gestos concretos que expresan la realidad de la fe. ¿Okay? Vuelvo a repetir, la justicia aquí es el conjunto de actos o gestos concretos que expresan la realidad de la fe. ¿Okay? Entonces por eso es que Cristo está diciendo allí, guardaos de hacer vuestra justicia, guardaos de hacer cosas, ¿okay? A través de tus actitudes, a través de tus gestos, ¿ok? Donde supuestamente aparentas ser una persona espiritual de mucha fe, pero que en el fondo no estás viviendo lo que estás mostrando, ¿ok? Una vida de apariencia, de engaño. Eso es lo que Cristo está diciendo. Dice, guárdense de esto, guárdense de lo que ustedes han estado viendo, de estos
estos personajes que supuestamente tienen una vida piadosa, pero que en el fondo no están viviendo lo que realmente Dios quiere que ellos vivan, ¿no? Entonces se cae en la hipocresía, ¿okay? Se cae en una obra de teatro. Es lo que está diciendo Jesús, una doble cara. Por un lado tengo una cara con Dios, pero por otro lado muestro otra cara con la gente. O sea, una doble cara que estoy haciendo. La tentación constante del hombre es olvidar que vive en relación con Dios y que por lo tanto su vida se somete al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha decidido seguir a Cristo, creer en Cristo, seguir a Cristo, ser parte de su reino, ya no vamos a estar tan preocupados de los comentarios, lo que pueda decir la gente. Ya estamos nosotros más bien pendientes y ocupados de lo que realmente nuestro Padre Celestial tenga como concepto de nosotros. ¿Okay? Ahí es donde se debe enfocar el ciudadano del reino de Dios. En qué opinión, qué dice Dios, qué estamos nosotros mostrándole a Dios, donde Dios va a salir con sus palabras, sus comentarios a favor de nosotros, o también nos va a llamar la atención porque no estamos viviendo lo que le está pidiendo que hagamos, ¿no? Esto es importante en el andar, en el caminar de nosotros como parte de ese reino de Dios, ¿no? Por eso dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, sus actos, sus gestos, ¿qué están haciendo? ¿Ok? Una vida piadosa, todo aquello delante de los hombres. ¿Por qué? Porque mi preocupación, si yo actúo de esa manera, si tengo esas actitudes, si tengo estos gestos, estoy mostrando que mi preocupación es lo que las personas van a decir de mí y no lo que Dios va a decir de mí. Entonces se pierde el sentido de lo que es ser parte del reino de Dios. El que es ciudadano del reino no está pendiente de los comentarios ni atraer el interés, ni hacer que otros miren, ¿ok? Sino su interés es agradar a Dios a través de sus actitudes, sus conductas y sus gestos. Es agradar a Dios. ¿Okay? Que hagamos, como dice Riguard en su libro, una vida con propósito, que hagamos que de Dios surja una sonrisa cuando nos ve, que Dios se contente, se alegre cuando nos ve y diga, ese es mi hijo, mi hija amada, la cual yo me complazco, yo me alegro, yo me gozo por su buena actitud, su buen comportamiento, su buenos gestos. No es una persona hipócrita, es una persona realmente sincera, espiritual, conforme a lo que yo estoy pidiendo y diciendo en mi palabra, ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta en este andar, en este caminar en el reino de Dios. Ahora, dice el versículo, para ser visto, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Okay? Fíjense cómo la punta ya es a Dios. ¿Quién va a dar la recompensa? No es el hombre, ¿ok? Es Dios. Entonces, vuelve Jesús a enfocarme, a decir, ustedes deben estar muy atentos en lo que Dios diga, en la recompensa que Dios va a dar por sus buenas actitudes, su buen comportamiento, su buenos gestos, como ciudadanos del reino de Dios. Quien se va a encargar de darle la recompensa a ustedes va a ser Dios, no el hombre. ¿Eh? Por lo general pasa, es que en nuestra naturaleza humana buscamos que el hombre, el ser humano, muchas veces nos monte, sobre todo en el área religiosa, pueda llevarnos a un pedestal, pueda llevarnos a un lugar en alto, porque está viendo una vida piadosa que le llama la atención, pero en el fondo es dañino, ¿okay? Porque así como suben a una persona en alto, en alabanza, por lo que esa persona es o está haciendo, fácilmente también puede caer, lo pueden dejar caer. ¿Okay? Eso pasa con el ser humano. Pero cuando Dios nos levanta, nosotros nos humillamos ante Él, Dios nos levanta, Él no nos va a dejar caer. Él siempre nos va a tener en alto. Y esto es importante. Es importante que lo entendamos y practiquemos dentro del reino de Dios. ¿Okay? Ahora sigue diciendo y comienza a hablar sobre el tema de la limosna. Y caemos al versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. Está hablando de la justicia, de esas actitudes, de esos gestos, ¿no? Eso es lo que está hablando Jesús allí, ¿ok? Dice, alabado por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Ahora, aquí en la limosna, Jesús destaca la importancia de la implementación de la limosna. ¿Okay? En ningún momento Jesús ataca ni no está de acuerdo, no. Más bien le da la importancia que tiene la limosna. ¿Por qué? Porque esto era implementado del mismo Antiguo Testamento, ¿no?
No solamente la limosna, sino la oración y el ayuno, tanto en forma personal y concreta, que se practicaba tanto en la antigüedad como también en el tiempo de Cristo. La limosna, esta palabra limosna, en términos, es literalmente misericordia. La limosna, misericordia. ¿Por qué? Esto es importante entenderlo. La limosna constituía un deber consagrado del pueblo. ¿Por qué? Fíjense el versículo de Deuteronomio 15, se lo voy a leer aquí, usted lo puede buscar con calma. Deuteronomio 15, 11 dice, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Está hablando de dar, ¿ok? De proveer. Aquel menesteroso, aquel pobre, aquel que no tenía los recursos para sostenerse. Entonces, el mismo pueblo de Israel practicaba la limosna, apartaba un dinero, un aporte, podía ser de alimento, como también de dinero para ayudar a aquellos que tenían escasos recursos. De eso había muchos extranjeros, ¿ok? Había muchos extranjeros que estaban padeciendo dentro del mismo pueblo de Israel. Entonces, esto era una práctica para ellos muy normal entre el pueblo judío. En la época de Jesús, la legislación judía a favor de los pobres era extensa y eficaz. Una organización poderosa se ocupaba de recoger en todas partes las limosnas a favor de los desheredados, ¿okay? De aquellos que no tenían herencia, de aquellos que eran pobres, de aquellos que no tenían los recursos para sostenerse. Entonces, dentro de la misma legislación judía, había un buen equipo organizado que se encargaba de recoger esta limosna, ¿okay? Para hacerla llegar a los más pobres. Esto que hace Jesús, dice, ok, está bien, cuando ustedes den trompeta, ustedes que son ciudadanos, pero cuando ustedes den la limosna, ustedes que son ciudadanos del reino deben tomar en cuenta algo. Él dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. No hagas tocar trompeta delante de ti. Se dice que se hacía una especie de liturgia y sí se tocaba ciertas trompetas para anunciar que se estaba dando cierta ayuda, ofrenda o limosna para ayudar a los demás. Eso en algunos momentos se practicó y se practicó en el pueblo judío, ¿no? Pero en este caso, cuando Jesús habla y hace tocar trompeta, es probablemente una figura para designar la vanidad humana y religiosa, ¿ok? Es probablemente una figura para designar la vanidad humana y religiosa. Es interesante porque creo que hace esto, llamar la atención de los que me rodean. Yo quiero llamar la atención. Yo quiero que ellos me vean en el momento que yo voy a dar mi limosna y que ellos puedan decir, wow, mira, este sí participa, este sí da, este sí ofrenda, este sí aparta su dinero, este sí ayuda con el bien, va a dar cantidades para que todo el mundo sepa, está haciendo bulla, está haciendo escándalo, para que la gente sepa que está participando de esto. Esto es lo que Cristo está hablando allí cuando dice, no toques trompeta, no hagas tocar las trompetas, para que los demás te vean de que hay algo importante que va a suceder, y que va a dar tu limosna, ¿no? Ahora, según Mateo, hay dos clases de hipócritas, porque fíjense que dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, ¿ok? Y según Mateo, hay dos clases de hipócritas en Mateo. Primero, en el sentido corriente del término, son los que aparentan una vida de ser piadoso cuando no son en verdad. ¿Sí? Actúan con malicia, están buscando la aprobación, el consentimiento y la alabanza de la gente que los rodea. ¿Okay? Ese es un tipo de hipócrita. El segundo se emplea en un sentido más profundo, en que hipócritas son los que han sido engañados ellos mismos en el juego de su propia vanidad religiosa. Interesante. Ellos mismos han sido engañados, ¿ok? Por tomar una actitud religiosa y supuestamente ellos están alcanzando favores y beneficios de la gente, pero internamente se engañan a sí mismos. Ellos mismos se engañan, ¿no? Bueno, esta segunda clase de hipócritas es la que se menciona aquí en este pasaje, ¿okay? Son aquellos
que han sido engañados ellos mismos en el juego de su propia vanidad religiosa. Ya tienen su recompensa, dice Jesús. Este tipo de personas ya tienen su recompensa. Dice, como hacen los hipócritas en la sinagoga, versículo 2, en las calles para ser alabados por los hombres. ¿Okay? Ellos lo que buscan es llamar la atención de los que están alrededor de ellos y estas personas puedan decir, como dije nuevamente, wow, esta persona sí es espiritual, esta persona sí es piadosa, esa persona sí es desprendida, pero en el fondo ellos mismos se engañan, ¿okay? Porque lo que ellos están buscando allí es satisfacer sus propios deseos carnales a través de estos actos. Dice Jesús, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo que le di, la verdad que le digo es que ya lograron su recompensa. Y es verdad, ¿cuál era la recompensa? Alcanzar la alabanza, la atención de la gente que los rodea. Y ellos habían alcanzado esa recompensa, pero no una recompensa humana, carnal, no de Dios, no la recompensa que hay, sino humana. Y muchos de ellos eran vistos por la gente como las personas piadosas y religiosas en su tiempo, aunque en el fondo eran personas que estaban engañadas a sí mismos y estaban mintiendo a los demás. ¿Okay? Eso es interesante verlo aquí. Pero Cristo dice que ya ellos tienen su recompensa. Seguimos aquí con esta parte. Dice, y esto los conducirá a la perdición, esa condición, esa actitud que ellos están tomando. Supuestamente están siendo piadosos, pero en el fondo no es así. Si ya tienen su recompensa, ya tienen lo que buscaban, la admiración de la gente, y esto los conducirá a la perdición, porque cada vez más lo está alejando de Dios para ellos satisfacer sus propios deseos carnales. Entonces sigue diciendo el versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, versículo 3, no indica que la limosna debe ser practicada en forma inconsciente ni en forma irracional. Si yo tengo que estar consciente que estoy dando, que estoy apartando algo para ayudar a los más necesitados, ¿no? Y lo hago consciente en mi razón. Lo que aquí se recomienda es la despreocupación con uno mismo. La limosna debe ser hecha para el bien del pobre y no para satisfacer nuestro interior. ¿Ok? No satisfacer el interior de la persona que lo da. Es con el propósito de ayudar al menesteroso, al pobre, al que lo necesita. Entonces, hay un desprendimiento de mi parte. ¿Ok? Y mi interés no es que todo el mundo lo sepa. Mi interés es que Dios, que está allí dirigiéndome, guiándome, y va a tocar mi corazón y me va a llevar a que yo haga esto, sin hacer mucho ruido, sin hacer mucho escándalo, sin hacer mucho, tocar esa trompeta para que los demás sepan qué es lo que estamos haciendo. Dice allí el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Okay? Esto es importante, porque ¿de quién debemos nosotros esperar la recompensa? ¿Del hombre o de Dios? ¿Okay? ¿Del hombre o de Dios? Cuando nosotros damos una ayuda a alguien, que puede ser llamada limosna o una ofrenda para alguien, mi deseo es, y mi interés debe ser, primero agradar a Dios, porque es Dios el que está tocando mi corazón y me está llevando a identificarme con la necesidad de esa persona. ¿Okay? Yo quiero agradar a Dios. Por otro lado, yo quiero ayudar a esa persona sin ningún interés. ¿Okay? Yo no estoy buscando nada de favor de esa persona, sino solamente lo quiero hacer porque Dios me ha tocado mi corazón y siente en mi corazón hacer y dar esa ayuda. ¿Okay? Y no tocar ni hacer mucha bulla, sino sea entre Dios y mi persona. Muchas veces va a pasar que ni esa persona va a saber quién hizo llegar esa ayuda, quién hizo llegar esa ofrenda, o sea, limosna, o ese aporte, ¿no? Dice aquí, para que sea tu limosna en secreto, ¿ok? En secreto. La expresión para que sea tu limosna en secreto, como dice el versículo 4, podía tomarse en más de un sentido, más de un sentido. El primer sentido, sin que nadie lo sepa, ¿ok? Sin que nadie lo sepa. O
En lugar de hacerlo en consideración a la gente, hacerlo con la sola consideración de Dios que te ve y te lo ordena y del pobre que lo necesita. Okay. Interesante esa parte, ¿no? Vuelvo a repetir. Hay dos sentidos que podría tomarse esa palabra en secreto, sin que nadie lo sepa, o en lugar de hacerla en consideración a la gente, ¿okay? Hacerla con la consideración de Dios que te ve y te lo ordena, y del pobre que lo necesita. ¿Okay? Puede ser que a lo mejor yo le haga llegar esa limosna o esa ayuda a esa persona directamente, como puedo también usar a otra persona para que esa persona no sepa que fui yo. Eso es válido también. O sea, yo no quiero que la otra persona sepa que soy yo, que fui yo. O sea, y no lo hago no porque no quiero, sino porque estoy presente, tengo presente que yo quiero agradar en ese momento a Dios. Y no que la otra persona venga y me alabe o diga, wow, tú sí eres, no buscamos eso, no buscamos eso. Que la persona no nos alabe ni nos ponga en pedestal. Lo que queremos hacer es obedecer a una orden de Dios y ver la necesidad, y si nosotros podemos ayudar, vamos a ayudar. ¿Okay? El, ok, probablemente el segundo sentido es la mejor interpretación de lo que está diciendo Jesús aquí cuando dice para que sea tu limón en secreto. ¿Okay? Es algo que yo hago para agradar a Dios y porque hay una necesidad de aquella persona que tiene, la espera, está esperando esa ayuda. ¿Okay? Y yo respondo a eso, ¿no? ¿Y qué dice al final? Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esa misma frase la usa con la oración. Esa misma frase la usa con el ayuno. ¿Ok? Son cosas o prácticas que yo hago en el secreto. Y mi interés solamente es que sea Dios el que lo sepa, y a lo mejor lo va a hacer la persona que estoy ayudando. Pero mi interés es agradar a Dios. ¿Ok? Y saber que Dios es el que se encarga de darnos la recompensa. La recompensa real, verdadera, no la que el hombre da, ¿okay? Que es la alabanza o montarte un pedestal por lo que está haciendo, no es eso, sino realmente aquí Cristo está diciendo, nuestro interés es agradar a Dios, obedecer a Dios y ayudar a los necesitados, no la demás gente, ¿okay? Ni hacer escándalo, ni hacer bulla en lo que yo voy a hacer. Yo quiero que todo el mundo sepa. Fíjense, me acuerdo en una oportunidad cuando estaba en San Cristóbal estudiando en el Instituto Bíblico, me mandaron a una iglesia que quedaba como en una especie de caserío, ¿no? En Barinas. Y llegué primero a un pueblito llamado Ciudad Bolivia, ¿okay? Y en ese pueblito había una iglesia donde yo llegué a asistir, me habían invitado allí, yo llegué a asistir, a participar en la escuela dominical. Me acuerdo que el anciano que estaba allí, porque ellos tenían pastor, el anciano, hace un llamado a la congregación pidiendo una ayuda a un hermano, una hermana, una familia que estaban pasando por una situación muy fuerte, muy difícil y eran escasos recursos. Y entonces el anciano estaba llamando e invitando a los hermanos a apoyar con una ofrenda, ¿no? Y me acuerdo que había un hermano allí que tenía un negocio de comida muy próspero en el pueblo, muy reconocido en el pueblo, y ese hermano vendía comida, pero un montón. Que el primero que se levantó allí fue este hermano. Y no se me olvida, hermano, esa imagen, que de repente veo que él saca una tremenda paca como decimos aquí, de billetes, de dinero, ¿ok? Y sacó esa pacota así enfrente de los demás hermanos. Y yo me acuerdo que los hermanos veían así a ese hermano así con esa pacota así como son abiertos. Y de repente él comenzó a sacar dinero y a contar ahí mismo, enfrente de todo, él se levantó enfrente de todo. Y comenzó a contar y uno, dos, tres, y sacar, y después lo echó en la cesta que el anciano había puesto ahí como. O sea, yo vi eso como lo que dice Jesús aquí, ¿okay? La misma actitud de los fariseos. ¿No? Y es lo que sentí como que estaba buscando la atención de los que estábamos allí, esperando que todo el mundo decía, wow, este hermano sí tiene dinero y este hermano se aporta y mira, más bien yo me sentí mal, yo no era de la iglesia y yo me sentí mal, porque se imaginan aquellos hermanos que no tenían esos recursos, pero que querían ayudar. Más o menos cuando lo vieron a él, no, yo que tengo poco y este que están dando todo esto, ya dio por mí, yo no puedo dar mucho, o sea, algunos se paralizaron y no participaron, porque fue el primero que se levantó. Pero no,
personalmente yo no lo vi bien. Esa actitud que el hermano es lo que Jesús critica aquí. Nos quedan 4 minutos para que se termine este primer tiempo y abrimos el segundo para ustedes. Pero es la misma actitud que Jesucristo está criticando aquí en los fariseos, los religiosos en su tiempo, ¿okay? Que están tomando una actitud que no corresponde con los ciudadanos del reino, una actitud de hipocresía, una actitud que no está bien, ¿ok? Entonces, qué importante es cuando nosotros, sin hacer mucho ruido, sino en silencio, en quietud, nosotros podamos acercarnos a una persona que Dios nos lleva, nos hace sentir que tiene una necesidad y la vemos, pero que Dios toca nuestros corazones y nos está poniendo en nosotros, ve y ayuda a esa persona. Y que uno pueda responder a ese toque de Dios en obediencia y sin hacer mucha bulla, poder ayudar a esa persona. Y con esto termino, con otro testimonio de un pastor amigo mío, como un hermano, el pastor Enoch Angarita. Y yo echaba este testimonio hasta con él. Cuando llegamos al instituto, me acuerdo que él cuando íbamos a pagar la primera mensualidad de los estudios, él fue sin dinero. Me acuerdo que él se acostó en la cama y cuando nos llamaron a pagar el primer semestre, todo el mundo se preparó y íbamos saliendo y de repente yo lo veo ahí tendido en la cama así mirando al techo. Yo le digo, hermano, ¿qué haces tú ahí? Vamos, tenemos que pagar. Entonces él me dice, hermano, yo vine aquí por fe, yo no traigo dinero. Entonces yo le digo, bueno, y la iglesia no tengo así, pero no me ha depositado nada y estoy esperando. Ay, ¿cómo hacen para pagar? Dios me proveerá porque Dios me llamó y Dios me va a proveer. Yo creo en eso. Y hermano, fíjense, este muchacho estudió, esos 4 años estuvo en el instituto con nosotros y no le hizo falta nada. Todas las mensualidades, cada semestre que tenía que enseñar alguien, él nunca llegó a saber, nunca supo quién era esa persona, pero había alguien que siempre en las mensualidades llegaba en silencio, solamente lo sabía la secretaria y daba un sobre. Y ese sobre estaba el dinero de la mensualidad de mi hermano Enoch. ¿Okay? Y él nunca supo quién fue. Entonces él le preguntaba así, pero dime quién fue. Y yo no, me dijeron que no dije. Pero lo que sí te digo es que tú, semestre ya fue cancelado. Y que cuentes mientras estés estudiando, tú vas a tener el aporte para tus estudios. Así que no te preocupes de nada. ¡Wow, hermano! Eso es obra de Dios, ¿ok? Pero Dios usó a alguien, tocó su corazón, vio la necesidad, entendió, obedeció a Dios y dio el aporte para este hermano que necesitaba la ayuda, que solamente lo sabía era Dios y él. Y bueno, en ese momento me lo compartió a mí, estando con él en el cuarto. Pero pude ver la gloria de Dios también. Yo soy parte de ese testimonio de cómo Dios lo sostuvo durante todos esos años en el instituto y pudo estudiar, terminar su estudio. Entonces, así obra Dios. Y Dios usa un instrumento, que nosotros seamos instrumentos también en sus manos para bendecir la vida de otros, también como Cristo. Entonces, que debemos tomar en cuenta allí como ciudadanos del reino de Dios. Hermano, tener un corazón dadivoso, un corazón dispuesto a estar atento a ese toque de Dios, a esa obra de Dios que nos hace ver también la necesidad de nuestro prójimo y cómo responder, ¿ok? En silencio, sin hacer mucha bulla, a la necesidad del otro. Y que seamos instrumento, un canal de parte de Dios para bendecir la vida de otro, ¿ok? Eso es importante. Ok, termino aquí. Ya se nos termina el primer tiempo. En lo que termine, abrimos el segundo y ese tiempo es de ustedes. Ahí queremos seguir aportando y queremos seguir aprendiendo con lo que ustedes investigaron, estudiaron, que es muy interesante eso también. Y yo aprendo también, porque a medida que ustedes van dando también sus aportes, yo mismo estoy aprendiendo. No crean que ustedes están aprendiendo de mí solamente, yo aprendo con ustedes también. Y mucho, mucho. He aprendido muchas cosas aquí, ¿no? Así que ya sabemos que el segundo tiempo se abre y será para ustedes. Ya va a finalizar este primer tiempo, ¿ok?